los que nos podamos arrodillar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias porque nuevamente nos concedes esta oportunidad tan maravillosa, porque es un día delicia, santo, glorioso de Jehová. Señor, gracias. Gracias por esta felicidad, gracias por el conocimiento que nos das, gracias por este aprendizaje. Aviva, Señor, cada célula de nuestro cuerpo, cada neurona, y tómanos, mi Señor, como enteramente tuyos. Úsanos a tu servicio y que toda nuestra obra sea hecha en ti, para la honra y la gloria a ti. Muchas gracias, Señor, por la vida igualmente. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia para con toda tu creación. Ahora, Señor, permite que tú estés en el centro de esta reunión y que derrames, Señor, tu bendición sobre cada una de las personas que estamos en la verdad os hará libre, y sobre toda persona, Señor, que esté en comunión contigo en este día tan especial. Guárdanos, Señor, y protéjanos de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesucristo te imploramos, Señor, que todas las conexiones, Padre, sean tomadas por ti y que nada vaya a obstruir, Señor, esta celebración, esta reunión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén. Bueno, vamos a continuar. Este mes hay fiestas, fiesta de trompetas, fiesta de Yom Kippur, fiesta de cabañas. Entonces, a final de mes ya les estaremos avisando con la ayuda del Señor para que nos preparemos para esas fiestas de otoño en el hemisferio norte. Entonces, vamos a continuar. Un segundito, hermanos. Vamos a ubicar aquí donde estábamos. Ok. Bueno, vamos a leer, a meditar, a seguir aprendiendo. Bien. El texto bíblico que vamos a usar. Bueno, aparte de que usamos del quinto sello, que es el tema que llevamos hace varios sábados ya, hace varios meses. Un tema, una profecía que hace parte del quinto sello. Vamos a leerla. Está en Apocalipsis 11, del 1 al 13. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Esta es una gran profecía que ya hemos estudiado antes y vamos a remarcar aquí esta partecita. La bestia
que sube del abismo. Va a hacer guerra contra los dos testigos, dice ahí. Los vencerá, los matará. Va a haber martirio allí. Que hay cadáveres, dice acá, que esos cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor, el Señor Jesús, fue crucificado, que es el mártir de paz, Jesucristo. Este texto habla de martirio también, de mártires, pero nos da, digámoslo así, nos da el poder que está detrás, que va a vencer estos dos testigos. Recuerda que esto tiene múltiples aplicaciones, ¿sí? Va a aplicar en muchos lugares de la historia, pero vamos a ver la primera aplicación. ¿Alguien de casualidad se acuerda qué representa la bestia que sube el abismo? ¿Qué poder representa esa bestia? Los dos testigos representan el Antiguo y Nuevo Testamento, entre otras cosas, ¿no? Que son varios significados. Pero aquí simboliza el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Hay una bestia que va a hacer guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia? ¿Alguna de las hermanas? La bestia que sube del abismo. ¿Qué poder representa? ¿O a qué nación representa? ¿A quiénes representa? Bueno, es Estados Unidos. A Roma. Papal, Ay, sí, que dice cada rato y es- uno no se le queda. Así es, eso es, Sí. digámosle al Señor sabiduría, Él no la dará. Estados Unidos es la bestia que sube de la tierra. La diferencia, ¿sí? Esta sube del abismo. El abismo es lo profundo de esta tierra, lo profundo del mar. Allá Entonces las es cavernas que hay debajo del mar, las bases subterráneas. de los demonios. El abismo es la cárcel de los demonios. Pero esa bestia es un demonio que sube el abismo especial. Va a usar algo, un poder. O sea, en la tierra se tiene que manifestar en algo visible. Nadie se acuerda, ¿no? Bueno, El anticristo. siglo XVI. Bueno, estamos en el siglo XVI, de 17, 18. Francia, Sí, Francia. Francia. Muy bien, Francia. Acuérdese esto. Ana Yolanda pregunta que si el poder político no. Bueno, sí, es un poder político, de hecho, sí. Es una nación. ¿Ok? Una nación. La bestia que sube del abismo. En esta aplicación que el Señor nos enseña a través del conflicto de los siglos es Francia. De pronto, si esto, como estas profecías son cíclicas, se van a volver a repetir. Entonces, probable ya después no será Francia, será otra cosa. ¿Listo? Pero ahorita no estamos interesados en ese futuro nuestro, sino en lo que significó esta profecía para esa época. Aquí vemos una profecía dedicada a Francia misma. ¿Ok? Francia va a hacer guerra contra los dos testigos. Los vencerá y los matará. Va a haber martirio. ¿Ok? Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Si la bestia que sube del abismo es Francia, la gran ciudad, ¿quién viene a ser? París, No hay otra. Wow. Que simbólicamente, por eso dice acá, simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo una ciudad puede tener dos nombres? Que hay un simbolismo. ¿Ok? Hay un simbolismo. ¿Qué le llama a ustedes la atención o qué les viene a la mente cuando pronunciamos Sodoma? Sodoma, ¿qué representa? ¿Qué les viene a la mente? juicio, Perdición. Juicio, perdición. ¿Por
qué fue castigado Sodoma? ¿Por qué cayó fuego del cielo? ¿Cuál fue el rasgo distintivo de Sodoma? ¿Por qué Sodoma fue destruida? ¿Se acuerdan de Lot? Lo sacaron de allá, cayó fuego del cielo y quemó a Sodoma. ¿Qué caracterizaba a los sodomitas? Sodoma y Gomorra. ¿Qué representaba? ¿O qué hacían los habitantes? ¿Por qué el Señor decidió exterminarlos? Desde luego, por misericordia. Aquí dice la hermana Yolanda, hombres con hombres. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, una mujer con otra mujer, un hombre con un niño, todo eso. ¿Cómo lo resumimos? Abominación. Abominación, sí. Pero ¿de qué tipo? Hay varias abominaciones. El rasgo distintivo de Sodoma. Sexuales. Eso. Fornicación, sí. Sexuales. Perversión sexual. Eso significa Sodoma. Y en la palabra a mí me hace acordar que su corazón ya iba directo al mal, ¿no? Como los antidiluvianos. Sí, ya no había ni un justo ahí en esa ciudad. Abraham le pregunta a Dios, ¿y si hay 50 justos destruirá la ciudad? El Señor no. ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Le sigue preguntando el Señor, no. ¿Y si hay 5? No, por amor a esos 5 no la destruyo. Pero no había ni 5. No había 5. Ahora, justo, cuando dice el Señor justo, no se refiere a alguien perfecto, sino a alguien que tema al Señor y quiera la justicia de Cristo. Solo uno había justo en Sodoma. ¿Cómo se llamaba esa persona que era justa? ¿Alguien se acuerda? El único justo de Sodoma. Lot. Sí, señora. Lot era el único justo que quedaba en Sodoma. Lo dice 2 Pedro 7 que Lot era justo. O sea, él, claro, la influencia de la ciudad de Sodoma es terrible, pero él prefirió entregar a sus hijas antes que los hombres dañaran a los visitantes celestiales. Ahí se revela que él era justo. No era perfecto. Es que ser justo no es ser perfecto. Esa es otra cosa que debemos quitarnos de la cabeza. Cuando dicen, él es justo. Sí. eh, eh, una persona justa puede cometer errores, ¿sí me entienden? Puede cometer errores. Bien, Lot cometió un error y fue irse a vivir a Sodoma por influencia de su esposa. Y después su esposa fue convertida en piedra, porque su corazón se quedó en Sodoma. Físicamente estaba saliendo de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Entonces, Sodoma es perversión sexual. Las hijas de Lot quedaron dañadas sexualmente, afectadas sexualmente, tanto que se acuestan con su padre después de que son liberadas de Sodoma y Gomorra. Y dan origen a dos pueblos paganos, que son los edomitas. No, son los amonitas. Y los amonitas y los... Se me olvidó el nombre de la otra, siempre se me olvida el nombre de la otra nación. Ok, de esas dos mujeres sale dos naciones paganas enemigas del pueblo del Señor. Ellas son los amonitas. Entonces, Sodoma es símbolo de perversión sexual. Esa ciudad, ese país se va a caracterizar por la perversión sexual. Y Egipto, ¿qué les viene a la mente Egipto? ¿Opiniones? Idolatría. Idolatría, sí. ¿Qué más? Aquí la lista puede ser más amplia. Bueno, vamos a poner acá a ver cómo se pone eso aquí. Un unito. Ay, no. Vamos a poner un unito así, arribita. Y vamos a poner un 2 arribita. Y abajo vamos a colocar el 1
Perversión sexual, lo que significa Sodoma. Y Egipto significa, entonces dijeron idolatría. Pero hay algo más. Dice la hermana White también que simboliza que más. Hay un rasgo característico. ¿Cómo le contestó Faraón a Moisés cuando Moisés le dijo, el Señor dice que deje salir a mi pueblo para que me adore? Jehová me dice, Esclavitud. esclavitud, sí. Pero ¿cómo le respondió Faraón? ¿No se acuerdan? ¿Qué le respondió? ¿Y quién es ese Dios para que yo le Ahí. obedezca? Esa es la respuesta que él dio. ¿Y quién es Jehová para que yo? ¿Sí? ¿Quién es? O sea, ateísmo. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, significa varias cosas, ¿no? Pero aquí lo que se quiere llegar a, o sea, lo que simbólicamente se quiere mostrar es que Egipto simboliza ateísmo. Desde luego también idolatría, esclavitud, todo esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que simboliza estos dos nombres. A ver, un segundo aquí. Arreglamos esto. Entonces, hermanas, hermanos, esta profecía habla de Francia. ¿Ok? La bestia que sube del abismo es Francia. La gran ciudad es París. Y la característica de París y de Francia, por ende, es que hay perversión sexual y ateísmo. ¿Ok? Ateísmo. Gracias. Aquí ya arreglé la palabra ateísmo que me ha quedado mal. Esos son los rasgos que vamos a ver en la Francia que se va a levantar. Libertinaje sexual, perversión sexual y ateísmo. Se va a levantar el ateísmo. ¿Ok? O sea que en este tiempo estará eso al 100%, ¿cierto, Tommy? Esa perversión sexual y ese ateísmo, esa idolatría, me imagino, si eso era en el tiempo, siglo XVII, 16. XVI, Finales del 16 en adelante. ya. Sí. Hoy día, pues bueno, no podemos decir que allá no haya pueblo de Dios, ¿sí? Pero sí son los rasgos característicos de Francia. Mucho ateísmo, mucha Hermano, perversión sexual. Ujú. yo tengo una compañera que fue el año pasado a Francia. Tiene una hija allá. Y pues ella también es, sí, cristiana, de otra denominación. Me dice, oye, Doris, estuve en Aviñón, dijo, y se siente un ambiente tan pesado. Recorrí unas ciudades, pero dijo, yo no me hallaba, la verdad se siente algo tan extraño en algunas localidades de Francia. Es que se siente, dice ella. Pues yo le creí porque como estábamos entonces también estudiando con usted esto que usted está repasando, y yo le dije que si no estoy mal, Aviñón fue la primero que tuvo un papa antes de Roma, ¿verdad? De ser en Roma. ¿Fue ahí en Aviñón? Aviñón fue sede de varios papas en una época, sí, señora. Sí, Entonces, fíjese que aún en este tiempo, yo creo que todavía se siente ese ambiente como pesado, tanta cosa que sucedió allí. Yo sí creo, sí, hermano. sí, sí. Con mi esposa también el Señor nos dio la oportunidad de ir a Francia. Estuvimos en París y se siente un ambiente pesado, realmente. Pues para la gente que está en el mundo, París es la maravilla, sí. Pero bueno, y eso, en esa época me acuerdo que con Jesse no estábamos, digámoslo así, tan, no es que ahora estemos pues 1A con el Señor, ¿no? Estamos aprendiendo, pero en esa época sí que peor, o sea. Pero aún así, el Señor nos puso en el corazón eso, nos mostró, tuvimos la sensación de que había algo en el ambiente en París que es pesado, es feo.
Y en el Palacio de Versalles, que ahí hubo también mucha matanza. Claro, todo eso. Todo eso es que Francia está llena de sangre. Entonces eso se siente, pues, para el que eso lo va a sentir la persona cuando esté allá, una persona que pues, esté caminando con el Señor, ¿no? Es así, también lo atestigo de primera mano, sí, hermana Doris, así es. Muy pesado el ambiente en Francia, sobre todo en París. Podrá ser la ciudad luz, pero la ciudad luz para los masones y para las sectas satánicas, eso sí, la ciudad luz para ellos, la luz de Lucifer, más no la luz de Dios. Entonces, sí, pues todo el mundo se toma fotos en la Torre Eiffel, pero la Torre Eiffel es un símbolo idolátrico terrible, ¿sí? La gente no es consciente de eso y aunque sea consciente, pues le puede más la gana de, de tomarse una foto como la que nos tomamos mi esposa ahí en la Torre Eiffel, ¿sí? Pero, pero hermanos, de verdad que se siente un ambiente pesado. Y es por Tommy, ¿qué tanta sangre significa que vaya. o qué símbolo da la Torre Eiffel? Torre Eiffel es como una antena abajo, hay una base subterránea, ¿sí? Ahí cuando inauguran, digamos, esa base subterránea donde hacen sacrificio de niños y todo lo que, las perversiones que siempre hacen allá, ponen una torre. Entonces esas torres, obeliscos, torres, algún emblema ponen así, siempre con dirección al cielo y siempre como representando eh, el órgano sexual masculino, Porque básicamente eso es lo que ya que yo también estuve allá y yo subí la torre y yo también me sentí mareada. O sea, no por el hecho de subir ni de la altura, sino que yo también sentía raro. sí, también se dice que capta las frecuencias de los humanos, del miedo, del pánico y todo es como una captación de todas esas energías para los demonios que están abajo de esa Uy, Torre Eiffel. terrible ¿M? Se esa, alimentan de eso. Lo mismo los Yo, obeliscos que ven en yo, las ciudades. yo cuando estaba antes de subir, se sentía algo súper raro. O sea, yo me sentía como si yo estuviera en una esfera y me estuvieran haciendo presión. Mira, sí, esos son cosas demoníacas que uno siente. Se empieza a sentir presión, la respiración y todo eso. Eso es un efecto de que hay demonios abajo. Y abajo, sí. abajo, ¿no? Pueden salir, pero ellos desde ahí eres una influencia terrible. Pero ¿cómo que se alimentan, Tommy, ahí? ¿Cómo se alimentan de qué? ¿De nuestras energías o cómo? Sí, cuando uno tiene miedo, produce sustancias del cuerpo. El Ay, cuerpo ya, libera sustancias, libera cosas que aún no hemos estudiado, ¿sí? Y ya. esas cosas son el alimento de los demonios. Ya. Por eso a ellos les gusta provocar pánico y por eso el Señor nos dice tanto, no temas, No temas, sí, no señor. temas, no temas, yo estoy a Ujú. tu lado, yo estoy contigo, ¿sí? Porque es Amén. natural Sí, para el señor. ser humano tener miedo, pero ellos se alimentan de ese miedo, Mm, ya. se alimentan de Ujú. los gritos, los llantos de los niños siendo masacrados abajo, violados, Ay, no. torturados. Todo eso a ellos no sé qué les da, la verdad, nos falta estudiar más eso, pero es el alimento de ellos, Ya. lo Tommy, necesitan. Ujú. una pregunta. ¿Y tú subiste a la torre? No, no subí. Porque digamos que París está construido de forma radial, ¿cierto? Es decir, que, ¿cómo decirlo? Calles circulares y todas confluyen en Sí, el hay centro. formas, exacto. Pero entonces yo estando allá arriba, había como un templo, como una iglesia. O sea, tenía varios puntos que como que llegaban y hacían centro en la torre. Ujú. Todo París está hecha, no es aleatoria que salió París, está planificada, Ujú. Ay, no planificada. sabía eso, no O sea, sabía y eso. digamos que, como digamos, en su momento.
cuando yo fui, o sea, yo soy ingeniera civil, yo decía, no, qué chévere, no sé qué, pero ahora que estoy viendo lo que tú dices, ese significado, eso debe tener un significado espiritual tremendo, porque yo estando allá arriba, después de que yo bajé, pues a nosotros nos llevaron a una iglesia y a mí esa iglesia no me gustó. Me decían, no, es que esta iglesia, y dicen que es el punto más alto de todo París y se ve todo Ujú. París. Entonces, no, que esta iglesia en el siglo yo no sé qué, que tiene una energía muy bonita y mis compañeros todos entraron. Yo fui la única que no entré porque yo sentía algo fuerte, o sea, algo que yo le decía a Dios, yo no quiero entrar ahí. Y yo no entré, yo me quedé ahí afuera. Sí, esa es la Basílica del Sagrado Corazón en París, que queda arriba, Esa. con una torre arriba, es de unas tres cupulitas, esas. Mm, Uy, hermano, todo eso tiene su historia. Esa, claro, y sí. la Catedral de Notre Dame, ni se diga. O sea, ¿Y todo lo que, cuánta la gente matanza ahí, no? Sí, y esa fue quemada, esa catedral fue quemada. la facción de Ajá, Trump quemó esa iglesia. sí, bien, bien, bien hecho, porque eso me imagino Sí, la cantidad de brujería, hechicería, sí, matanza. Mm, sí, muchas cosas ahí. Y debajo hay toda bueno, una ciudad. Debajo de París es otra ciudad. ay, Es otra Señor, ciudad donde ellos se reúnen y hacen sus cosas. mm, tremendo. Mira que yo creo que sí, porque estando allá, bueno, nosotros nos dieron como un tour, no sé qué, y estando allá, nosotros íbamos a coger una línea de metro y nos dijeron como, no, ustedes no pueden coger ya esa línea, no pueden cerrar. Y esa línea era subterránea. Quién sabe si uno pasaba ahí, quién sabe. Sí, abajo hay pasadizos, hay unos que ya están abiertos al público, pero son poquitos, o sea, pero abajo hay una ciudad enorme. De hecho, el Museo Louvre está enterrado. Ustedes ven Sí, está en el subsuelo el Museo del Louvre. sí, Es otra ciudad allá abajo. Todo lo que han escondido, todo, hay muchos documentos. Los patriotas están, la facción papal, los patriotas de hoy día están recuperando todo eso, que hay mucha información escondida al público también. Recuperándolo para bien, ¿cierto? Sí, para que la gente vea. Eso Ujú, eso es lo que el Señor se propone con ello. La gente en algún momento va a amén, salir todo eso. amén, así sea, amén. Sí, Bueno, yo también sí, voy a aportar. También esto recordaba es que pues Satanás lo dice en la cara, ¿no? Ustedes estaban hablando que lo de las energías sea verdad o no, porque también hablan de que es recolector de energía. Yo no sé si eso es verdad, o sea, energía real, una energía libre. Pero es que la Torre Eiffel es una forma de una torre. Es muy parecida a a uno ve iconos y ve las torres de energía hoy en día, es una torre de energía. Entonces, pues ahí le están diciendo a todo el mundo, ¿no? Y también me llamó la atención el arco, ¿no? Hay un arco, ¿cómo es que se llama? También hay el arco del triunfo. Ujú. También es igual en la misma distancia, tú te vas a un arco que hicieron, que no sé cómo se llama en la parte moderna y más nueva de París, y los dos exactamente están igualitos, o sea, están paralelos, o sea, están ahí y es muy curioso eso también porque fue súper planeado, como cuando hicieron ese otro arco también. todo París es totalmente planeado. Es un centro ritualista mundial. en, yo no me acuerdo si estoy equivocada. En muchas ciudades en Europa también hay arcos. Y a mí me pareció haber escuchado, o yo no me acuerdo si yo leí, que esos arcos se vuelven como portales. O sea, no Sí, sé si también. espirituales o qué onda. Sí, eso, todo eso tiene un significado. Todavía no sabemos bien qué es, Y pero en, eso no está por azar, pues, para que sea ajá, bonito. Sí, y en Milán hay uno muy parecido al Arco del Triunfo y ahí decía que ese arco se habían hecho en honor a todos los que habían muerto en una guerra. Y yo me puse a leer nombre por nombre y yo, pero no entendía, o sea, sí entendía que había guerras y eso, pero
Y ahora que estamos estudiando esto, digo, o sea, como que eso tiene un contexto más profundo que nosotros por no estudiar no entendemos. Y no solo nosotros, mucha gente, muchísima gente que no sabe la realidad de las realidades, de todo lo que ha pasado. Sí, el Arco de la Paz de Milán, se llama eso. Cada uno tiene su historia así. Eso no está ahí por casualidad. Todo eso tiene algo, un significado, un porqué. Entonces, bueno, vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir hablando de Francia. ¿Desde cuándo empieza todo esto? El capítulo 16 del conflicto de los siglos es la Biblia y la Revolución Francesa. Entonces vamos a hacer un recorrido hasta llegar a la Revolución Francesa, desde donde nos quedamos. ¿Ok? Vuelvo a leer rápidamente ese texto. En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. O sea, se hizo lo posible. Ustedes ya vieron ahí, ¿te acuerdan el ejercicio esta mañana? En todos los países de Europa hubo un reformador, entonces. Algunas naciones le dieron la bienvenida como mensajera del cielo. En otros países el papado consiguió hasta cierto punto cerrar la entrada, como España, Francia. Y la luz del conocimiento de la Biblia con sus influencias ennoblecedoras quedó excluida casi por completo. Hubo un país donde aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio, triunfó el fin, al fin triunfó el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella nación, Francia, tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma se había escogido, o sea, ella solita, que el freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazo voluntario de la luz. Fue un rechazo voluntario. La gente va a perderse voluntariamente. No va a acontecer tal cosa de que, ay, yo no sabía. No, eso no existe. Todos voluntariamente van a rechazar la poca o mucha luz que el Señor dispuso darles. ¿Ok? Entonces, han salido como tradiciones en la iglesia, ¿no? Que cuéntele a todos porque si no el día del juicio alguien le va a reclamar a usted, ¿usted por qué no me contó? Bueno, eso no es tan así porque es que cada uno va a recibir una luz diferente, una porción, quiero decir, no diferente, sino una porción del evangelio. Entonces el Señor sabe qué porción le va a dar a cada uno y con cuál porción puede responder cada ser humano. Entonces no se afane si su hijo, su esposo, eso no está al nivel que usted está, por así decirlo. No diciendo con esto que usted es mejor que ellos, sino que cada uno Dios le da una porción de luz y sobre esa porción de luz es que va a ser juzgado. Pero el rechazo va a ser voluntario. Entonces, no va a acontecer tal cosa de que alguien se va a perder por sorpresa. Dice, ay, me perdí por sorpresa. No, cada uno va a reconocer que Dios le dio oportunidad. Todo, hasta el más malo de la tierra. Porque la sangre de Cristo no tiene límites para perdonar al pecador más empedernido. Entonces, no va a haber excusa. Francia como nación es un ejemplo de lo que va a suceder al final del tiempo, en el juicio final, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. La condición de la tierra va a ser como la de Francia en el siglo XVIII. Pero para llegar al siglo XVIII vamos a ver cómo se va dando la maldad va creciendo, ¿sí? Este hombre, Luis XII, inició la reforma, ¿ok? Inició la reforma, pero él no deja hijos. Nace otra generación con su primo, que es el rey Francisco de Francia. Este rey tuvo la oportunidad. Su propia hermana la usó el Señor para llamarlo a la verdad, pero él no quiso. Fue voluntario el rechazo de la luz de Francisco. Y digamos, él fue malo después, fue malo cuando hizo su decisión y mandó a quemar muchos herejes. Pero vamos a ver que el que sigue va a ser peor y el que sigue peor y peor. O sea, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta la Revolución Francesa. Pues es lo que quiere el Señor que veamos cómo el pecado, si Dios no hace nada, no tiene control. Es una bola de nieve que no la puedes detener en tu vida. O sea, tú no puedes contra esa bola de nieve.
Si el Señor no hace nada, estamos acabados. Y Francia entró a la ruina por eso. ¿Ok? Vamos entonces a leer desde Francisco, el último hecho lamentable de Francisco antes de su muerte, después de todas las súplicas que Dios le hizo, las oportunidades. Tuvo muchos reformadores, que Lefebvre, que Farel, que Calvino, todos de cuna francesa. Tuvo muchas oportunidades, se codió con los de los luteranos, con Melanchthon, con Felipe allá de Alemania, o sea, tuvo toda la oportunidad. Y su hermana, a quien tanto quería, pero no quiso. Vamos a ver el último hecho lamentable de Francisco, vamos a leerlo. Retomamos nuestra historia en el hecho de muerte de aquel monarca, Francisco, de aquel monarca. Francisco murió el 31 de marzo de 1547 a la edad de 52 años de esa vergonzosa enfermedad, dice el abate Milot, provocada por el libertinaje y que había sido importada con el oro de América. El carácter de este soberano estaba adornado por algunas bellas cualidades, pero su reinado se vio empañado por muchos grandes errores. Es imposible negarle el elogio de una disposición generosa, un gusto cultivado y un comportamiento caballeresco, pero es igualmente imposible vindicarle de la acusación de temeridad en sus empresas, negligencia en sus asuntos, inconstancia en su conducta y exceso en sus placeres. Prodigó su mecenazgo a los eruditos del Renacimiento, pero no tuvo más que estacas con las que recompensar a los discípulos del protestantismo. Mecenazgo es apoyo. Prodigó su apoyo a los eruditos del Renacimiento, pero no tuvo más que estacas con las que recompensar a los discípulos del protestantismo. Entonces, él muere de una enfermedad sexual, miren, ¿sí? ¿Fruto de qué? Provocada por el libertinaje, lo dice allí. Historiador de misma Francia, creo que es Milot. Entonces, allí, ahí ya vemos a Sodoma, ¿sí ven cómo se va dando? Él ya entra en la parte de libertinaje sexual, pero no al nivel de sus hijos. O sea, sus hijos van a ir de peor, 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 peor. ¿Listo? Pero él empieza y muere de una enfermedad sexual. No sé exactamente cuál, pero muere de una enfermedad sexual, fruto del libertinaje. ¿Ok? Inconstancia en su conducta y exceso en sus placeres. Pero el que lo podía ayudar, Jesucristo, resultó matándolo en la persona de sus discípulos. ¿Ok? Debemos dejar el diván de Francisco mientras narramos uno de los mayores crímenes que ennegrecieron su reinado. El escenario de la tragedia que proyectó tan lúgubres sombras en torno al lecho de muerte del rey se situó en Provenza. En la antigüedad, la Provenza era relativamente un desierto. Su suelo, algo infértil, estaba escasamente poblado y solo se cultivaba y plantaba de forma indiferente. Los valdenses que habitaban los valles altos de los Alpes del Piamonte pusieron sus ojos en esta región, más felizmente situada, y comenzaron a desearla como residencia. Aquí decían, hay un buen país de campiña que espera ocupantes, vayamos y poseámoslo. La escena que vamos aquí a leer fue la última tragedia o evento histórico infortunado, triste, de los valdenses. ¿Ok? Ellos se fueron a la zona de Provenza. Provenza es al sur de Francia. Como dice acá, Provenza no servía para nada, no era cultivable, era un desierto, no había nada. Pero como la bendición de Dios estaba con los valdenses, ellos llegan a Provenza, ponen sus ojos en esa región y empiezan a trabajarla. ¿Ok? La poseen esa tierra, Dios se las da. Recuerden que los valdenses todo el tiempo han sido perseguidos durante siglos. Y esa tal vez es la última vez que como valdenses van a ser perseguidos. Ellos después se van a unir a los calvinistas, al protestantismo.
Entonces, tristemente, Francisco protagoniza esa tragedia. Pero bueno, ¿qué pasó con los valdenses en la zona de Provenza? Cruzaron las montañas, limpiaron la tierra de rocas, la sembraron de trigo, la plantaron de vid y pronto se vio un jardín sonriente, donde antes un desierto de pantanos y grandes piedras y hierba salvaje había extendido su seno descuidado para ser calcinado por el sol de verano y congelado por los vientos del invierno. Una finca que antes de su establecimiento apenas pagaba 4 coronas de renta, ahora producía de 3 a 400. Las sucesivas generaciones de estos colonos florecieron aquí durante un periodo de 300 años, protegidos por sus terratenientes, cuyas rentas habían enriquecido prodigiosamente, amados por sus vecinos y leales a su rey. Desde la última gran persecución a los valdenses en Francia, ellos llegaron a esta ciudad y pasó esta ciudad, esta región, no es una ciudad, es una región. Y esta región pasó de ser un desierto a ser una tierra próspera para la agricultura, porque Dios estaba en la mano de los valdenses. Y acá, como dice, una finca en esa zona que antes apenas eran 4 coronas de renta, ahora producía de 300 a 400, se le pagaban a los dueños de esas tierras. ¿Ok? Ellos ayudaron a enriquecer a estas personas. ¿Ok? Amados por sus vecinos y leales a su rey. ¿Ok? Entonces, la mano de los valdenses estaba donde ellos ponían la mano, porque el Señor Jesús tenía la bendición con ellos. Entonces, llegan allá a Provenza y durante 300 años es próspera Provenza. ¿Ok? Pero el ojo de los sacerdotes católicos no se iba a quedar quieto. La facción papal algo iba a hacer con ellos. No se los iba a aguantar siempre y llega el momento entonces. Una pregunta, Sí, señor. ¿tú me puedes recordar el año? 300 años de 1545 más o menos 1245. Llegan a Provenza. Gracias. El 18 de noviembre de 1540, el Parlamento de Aix aprobó un decreto con el siguiente efecto. 17 habitantes de Merindon serán quemados hasta la muerte. Eran todos los jefes de familia de ese lugar. Sus esposas, hijos, parientes y familias serán llevados a juicio y si no pueden ser detenidos, serán desterrados del reino de por vida. Las casas de Merindol serán quemadas y arrasadas, los bosques cortados, los árboles frutales arrancados y el lugar quedará inhabitable para que no se pueda construir allí. ¿A qué punto llegan estos decretos? Prefieren dejar un terreno incultivable y matar a todos sus habitantes. Prefieren perder un terreno que dejar vivo a los que predican el evangelio. Eso sucedió en la ciudad de Merindol, en Provenza, en el Valle de Provenza. Y ese decreto iba contra los jefes de los valdenses, los jefes de familia de los valdenses. Y van a ser desterrados las familias de sus jefes. Los jefes fueron condenados a muerte. ¿Ok? Fueron condenados a muerte. 1540. ¿Pero qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? El presidente del Parlamento de Aix, un hombre humano, tuvo influencia con el rey para suspender la ejecución de esta horrible sentencia. Pero en 1545, ay, se distorsionó la letra. Es por el internet de su parte, creo, hermana. Qué pena. Venga, a ver. Sí, sí, no, es que está fallando. Sí, bueno, hermano, ¿Es que le mío? haga a otra hermanita entonces. Qué Si pena. quieres, yo leo. Dale, dale. Dice, el presidente del Parlamento de Aix, un hombre humano, tuvo influencia con el rey para suspender la ejecución de esta horrible sentencia.
pero en 1545 le sucedió el barón de Opede, un hombre cruel, intolerante y sanguinario, dice el abate Milot, de mayor celo que humanidad, que principalmente impuso la ejecución de este bárbaro decreto. Francisco I les ofreció el perdón, si en el plazo de 3 meses entraban en el seno de la Iglesia romana. Se negaron a comprar sus vidas con la apostasía, y ahora la espada que había colgado durante 5 años sobre sus cabezas cayó con fuerza aplastante. Una pluma papista lo relatará a continuación. En el 1540 sale el decreto, pero por influencia de este hombre que usó el Señor, no se ejecutó. Le convenció a Francisco, este hombre Francisco, al rey de Francia, que no lo hiciera. Francisco accedió, pero en 1545 le sucede en el Parlamento de Aix este tal de OPT, un varón, y este sí era cruel, intolerante y sanguinario. ¿Ok? Francisco I les ofrece el perdón si en el plazo de 3 meses entraba en el seno de la iglesia romana, ¿no? Entonces noten que Francisco no había llegado al nivel de maldad así desenfrenado como Pedén. Por lo menos ofrecía alternativas. Me extraña también que le dio harto tiempo, ¿no? 3 meses. O sea, suficiente para que se vayan si quieren salvarse. Digo yo, ¿no? Se negaron, ellos no quisieron aceptar, no van a apostatar, desde luego, los valdenses están acostumbrados a eso. Y se ejecutó la sentencia. Un hecho vergonzoso de Francisco. Bien hubiera podido Francisco decir, no, no vamos a hacer eso y ya. Aunque él sea católico romano. ¿M? Pero él por presión, por poder, porque si no obedece, pues también esos reyes, pues se les hace la vida imposible y pues él no va a tener no está conectado con el evangelio, desde luego. ¿M? Entonces vamos a ver qué hicieron en esa población de Merindol. 22 pueblos o aldeas fueron quemados o saqueados, con una inmunidad de la que la historia de los pueblos más bárbaros apenas presenta ejemplos. Los desdichados habitantes sorprendidos durante la noche y perseguidos de roca en roca a la luz de los incendios que consumían sus viviendas, escapaban con frecuencia de una trampa para caer en otra. Los gritos lastimeros de los ancianos, las mujeres y los niños, lejos de ablandar el corazón de los soldados enloquecidos de rabia como sus jefes, no hacían más que incitarlos a seguir a los fugitivos y señalarles los lugares a los que dirigía su furia. Las mujeres eran arrojadas al vacío, mire, como ven acá. Acá otro hombre está clavándole la lanza a otra mujer que está ya moribunda. Atrás ven ustedes a 2 mujeres que también van a ser arrojadas. Esas son unas cosas terribles, hermano. Lo que hacen, desde luego, los demonios tienen que coger a estos hombres porque el ser humano sin esa influencia no sería capaz de hacer todo esto. Esto se conoce como la masacre de Merindol. ¿Ok? 1545, masacre de Merindol. La rendición voluntaria no exime a los hombres de la ejecución ni a las mujeres de los excesos de brutalidad. Estaba prohibido, bajo pena de muerte, ofrecerles cualquier tipo de refugio. En Cabrieres, una de las principales ciudades de ese cantón, asesinaron a más de 700 hombres a sangre fría y a las mujeres que habían permanecido en sus casas las encerraron en un granero lleno de paja al que prendieron fuego. Las que intentaron escapar por la ventana fueron repelidas con espadas y picas. Finalmente, según el tenor de la sentencia, las casas fueron arrasadas, los bosques talados, los árboles frutales arrancados, y en poco tiempo este país tan fértil y poblado quedó sin cultivar y deshabitado. Terrible esto, hermanos, que hicieron. Asesinaron a más de 700 hombres a sangre fría. Personas que eran granjeros, hermanos, no más.
pueblo del Señor, valdenses de pura cepa, como dicen, valdenses puros. Y así arrasan con Merindol. Esto ocurre unos meses antes de la muerte del rey. Volvemos al diván del monarca moribundo. Francisco sigue protestando que el hecho no es suyo y que unos verdugos demasiado celosos se excedieron en sus órdenes. Sin embargo, no puede desterrar de su propia vista la espantosa tragedia representada en las llanuras de Provenza. Los gritos de horror, los lamentos de dolor y los gritos de auxilio parecen resonar en su cámara. No tienen sus ministros y cortesanos ninguna palabra de consuelo para apaciguar sus terrores y fortalecerlo ante la perspectiva de ese horrible umbral al que se precipita con el paso de las horas. Le instan a sancionar el crimen, pero le dejan que cargue solo con el peso del mismo. Llama a su hijo, Enrique II, que tan pronto va a subir al trono, a su cabecera, y le encarga con su último aliento que ejecute la venganza sobre los que han derramado esta sangre. Con esta pequeña reparación, el infeliz rey emprende su oscuro camino, con la Provenza humeante y salpicada de sangre a sus espaldas y el gran tribunal ante él. Así muere Francisco I, en el dolor del remordimiento. Esto no es arrepentimiento, esto es remordimiento. Mire que él no reconoce, sigue protestando que el hecho no es suyo. A ver si él mismo le dio 3 meses para que se fueran y él mismo sancionó el decreto, o sea, pero no acepta. No, aquí no hay arrepentimiento, no le dice Jesús, perdóname, ayúdame, ten piedad de mí, no, nada de eso. ¿Ve? Y es aquí, esto sucede porque Dios lo está llamando, o sea, Dios permite que los demonios lo aflijan para ver si a lo último él recapacita y se arrepiente de lo que ha hecho con estos pobres valdenses. Pero no. Y sus ministros y cortesanos pues no le van a solucionar el problema. El único que le podía solucionar el problema era Jesucristo. Pero así muere. Y en su remordimiento llama a su hijo Enrique II, le dice que por favor ejecute venganza sobre los que han derramado esta sangre. Enrique II nunca ejecuta venganza contra ellos. ¿Cómo es? Sí, el Parlamento en París solamente encarcela a uno de todos los que hicieron esta masacre. Pero esto queda anotado en los registros del cielo. O sea, ahí empieza la nación a contar muertos, sangre derramada. ¿Cuánta sangre se ha derramado, por ejemplo, en Colombia, impunemente? El ojo vengador de Jehová no va a quedar para siempre mirando cómo se derrama sangre inocente. Entonces, ahí es donde vemos cómo se empieza a amontonar el pecado en una nación. Muere Francisco, muere Margarita, 2 añitos después. Cada uno deja un linaje, un hijo, una hija en este caso. Y el linaje de Francisco pues es Enrique II. Entonces cada vez vamos viendo más el deterioro moral de Francia, ¿ok? Afortunadamente el Señor tiene su remanente. Entonces esta tizona arrebatada deja una hija bien educada, bien consagrada al Señor, un ejemplo, este es un ejemplo de gobierno en las manos de Dios, Juana de Albret, ¿ok? A ella nos referiremos después, porque ella tiene un papel muy importante, una prueba muy dura, sí, que va a tener que enfrentar y el Señor se acuerda de los suyos, ¿ok? Pero es una mujer muy piadosa, se ve que es convertida realmente, tiene una relación con Jesús. Ella queda desde luego reina de Navarra, una pequeña región entre España y Francia, lo que es hoy España y Francia, en los Pirineos. Pequeñita, pero Dios no permite que la toquen a ella ni a su región. Su región se convierte en refugio para los cristianos perseguidos, se convierte en un ejemplo de gobierno. Es una joyita de Francia, ese Navarra.
La excomulgan, la amenazan, intentan, pero no, Dios siempre desvía los ataques y esta gente está ocupada en otras cosas, digamos, más grandes. Y ahí está Juana de Albret, ¿ok? Entonces ahí está la siguiente generación. Vamos a leer de Enrique II, que gobierna del 47 al 59, unos 12 años o menos de 12 años. No es mucho tampoco, entonces vamos a leer. Dice, Enrique II subió al trono de Francia. En el momento de su ascensión, todo parecía prometer la continuación de la prosperidad y el esplendor que habían caracterizado el reinado de su padre. El reino gozaba de paz, las finanzas eran florecientes, el ejército era valiente y estaba bien afianzado al trono. Y todos los hombres aceptaban esto como augurios de un reinado próspero. Sin embargo, esto no fue más que un breve destello antes de la negra noche. Francia había perdido el verdadero camino. El papá de Enrique II, Francisco I, no, o sea, fue malo, pero no al nivel de maldad que vamos a ver en las siguientes generaciones. Él por lo menos en su momento dejó predicar el evangelio, su hermana lo convenció, ayudaba a los protestantes de vez en cuando. Por lo menos Dios lo bendijo porque, bueno, el Señor también conoce el corazón, ¿no? Y bendijo a la nación porque ahí estaba su pueblo y gozó de prosperidad, mire, esplendor en las letras, bueno, había cierta bendición que el Señor dio a Francia en la época de Francisco I, pero yo creo que lo dio fue por ella, no por él, por amor a ella, Margarita, la hija del Señor, ¿sí? A su familia, a su linaje, por amor a ella. Entonces, porque Francisco claramente vimos que masacró a los valdenses a lo último, entonces se dejó ver lo que había en su corazón. Pero este hombre decía, bueno, vamos a continuar con eso, no. Parecía que todo iba a estar igual, pero no. Se iba a cernir una oscura sombra sobre Francia, porque esa bestia del abismo va a surgir y va a tomar a Francia, ¿no? Bien, ¿quién era este Enrique II? Enrique llevaba poco tiempo con la corona cuando empezaron a acumularse los nubarrones y a descender esa noche que hasta ahora comienza a pasar sobre Francia. Su padre le había iniciado tempranamente en los secretos del gobierno, pero Enrique no amaba estos negocios. El joven rey suspiraba por alejarse de la sala del consejo para ir al alegre torneo, donde los guerreros con mallas y plumas perseguían, en medio de los aplausos de los espectadores, el juego mímico de la guerra. Entre paréntesis, las justas. Sí, bueno, este hombre, por lo menos Francisco gobernaba, pero este ya no quiere gobernar, no le gusta mucho esa parte política. A él le gusta es el juego, ¿ok? Y en esa época el juego era las llamadas justas. No sé si han visto por ahí en algún momento, cine, televisión, carteles, qué sé yo. Dos tipos que se suben a un caballo bien adornado, con unas lanzas grandes. Los dos se hacen a cierta distancia. Están separados como por aquí hay una barricada. Y uno está a la derecha, otro a la izquierda, bien lejos. Y los dos caballos, cuando dan la señal, los dos caballos se van aproximando así a todo galope. Cuando llegan, la idea es hacer una mímica de un lance contra el oponente. Y a veces lo tumban del caballo y todo. O sea, es una mímica, pero es peligroso. Y el que logre tumbar al contrincante del caballo, pues ese gana el campeonato, digámoslo. Y si organizan campeonatos de uno contra otro y así. Pues el rey le encantaba esta práctica, ¿sí? Y se la pasaba en eso. Ese era su vicio, su escape de Enrique II, ¿ok? Pero de gobernar, nada. Y eso se va a notar en Francia. Se va a notar. ¿De qué le serviría este principado si no le proporcionaba placer? En su corte no faltaban personas ambiciosas y flexibles que estudiaban para halagar su vanidad y gratificar sus humores. Dirigir al rey era gobernar a Francia, y gobernar a Francia
era hacerse con riquezas ilimitadas y con un poder inmenso. Bajo este débil rey surgieron aquellas facciones cuyos esfuerzos influyeron tan poderosamente en el destino del protestantismo en aquel gran reino y abrieron la puerta a tantas calamidades para la nación. Se formaron ahora 4 partidos en la corte y debemos detenernos aquí para describirlos, pues de lo contrario, mucho de lo que sigue sería apenas inteligible. En las pasiones y ambiciones de estos partidos desvelamos los orígenes de aquellas guerras civiles que durante más de un siglo inundaron Francia de sangre. Como hay un rey débil de carácter moral, pues se levantan enemigos. Dice acá que se formaron 4 partidos, imagínense, que quieren poder, en sed de poder, sed de dinero, ¿ok? Entonces surgen estos 4 partidos, ya los vamos a explicar, esos 4 líderes de familias y partidos que quieren sacar pues ventaja económica, tierras, poder, ¿ok? Oro. Entonces, claro, como dice acá el historiador, esta frase es tremenda. Dirigir al rey era gobernar a Francia. Entonces, la guerra ahí era quien dirigía a ese débil rey, que era inmaduro, nunca creció, como muchos hoy en día. ¿Sí? Él se dedica a los juegos. No le interesa otra cosa sino las justas. ¿Quiénes son esos 4 partidos? Las cabezas de esos 4 partidos, porque son varias gente los que están detrás de eso. Desde luego, aquí detrás de esos 4 partidos están las 2 facciones. ¿Ok? Pero vamos a ver quiénes contra quiénes. Entonces, lo que va a suceder acá es una guerra muy tremenda civil. ¿Y quiénes van a resultar afectados? Pues el enemigo siempre quiere darle al pueblo de Dios. Protestantismo. Ahí está el pueblo del Señor. Recuerden que hay 2 grupos. Hay 2 grupos en el 5º sello. ¿Cuáles son los 2 grupos? Los de la iglesia de Sardis. Los que no tienen las obras perfectas delante de Dios, porque son obras que no son de Cristo. Y los pocos que tienen las vestiduras blancas. Están los 2 grupos. Ya vimos qué le pasó a los que tienen las vestiduras blancas. Los asesinaron. Me imagino que quedaron algunos por allí que lograron escapar, no lo sé. Pero los valdenses en Francia fueron asesinados. Esos son los pocos, porque eran ya pocos, que no habían manchado sus vestiduras. Pero hay otro grupo que el Señor quiere rescatar. Aquellos que el Señor ve su vida y dice que tienen nombre, que viven, pero están muertos, ¿ok? No, sus obras no son perfectas porque no son las de Cristo, ¿ok? Y les da el consejo de que lo que han recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces aquí va en un llamado también para Francia. Y ahora vamos a ver el otro grupo del pueblo de Dios. Y ese grupo se llaman los hugonotes, ¿ok? En Francia. Así como en Inglaterra llamaron al pueblo de Dios los puritanos, en Francia los llaman hugonotes. Pero los hugonotes no son como los puritanos en Inglaterra, hay que decirlo. Los puritanos, muchos de ellos sí tenían las vestiduras blancas, no habían manchado sus vestiduras, tenían la justicia de Cristo. Pero los hugonotes, la mayoría, sus obras no son perfectas delante de Dios. Porque muchos de ellos son hugonotes por política, más no por religión. Entonces aquí vamos a ver una delgada línea entre religión y política. Desde luego vamos a ver gente convertida, gente celosa del evangelio, de la causa de Cristo, ¿ok? Pero también vamos a ver gente hugonote que quiere, pues, poder, no más. Pero el Señor los quiere, es su pueblo porque ellos son los que están esparciendo el evangelio, ¿ok? Allí está Calvino, Juan Calvino.
Allá está otro reformador que vamos a ver que es Teodoro Beza. ¿Sí? Pero primero vamos a los 4 partidos que se levantan disputándose el poder en Francia, en la Francia de Enrique II. Los primeros 2. Porque cada vez que se nombren por ahí, pues por lo menos por el rostro los identificamos más o menos, ¿sí? Tenemos una idea mental en la cabeza. Annie de Montmorency. Annie. Annie es condestable de Francia. El condestable es como hoy día el ministro de Defensa, el segundo después del rey. Annie de Montmorency, él quiere el poder. Quiere montarse como rey de Francia, él o alguno de sus hijos, ¿sí? Lo quieren montar. El otro partido que se forma es de la casa de los Guisa, la familia Guisa, hambrienta de poder. A la cabeza está Francisco de Lorena, el duque que lo representaba, junto con un hermano de él, Carlos Duques. Entonces, la familia Guisa es otro partido que se levanta para tratar de controlar Francia. El papá de Enrique le dijo, no se meta con ellos. Enrique no obedece. De todos modos, Francisco en su experiencia aprendió, Francisco aprendió que esa gente no era de fiar. Y le dijo a Enrique II antes de morir, le dije, no te metas con ellos. Francisco era un hombre que, pues, Dios le dio inteligencia y sabía detectar quiénes eran los pillos, los que querían usurpar el poder. Entonces Francisco le advierte a Enrique, no te metas con ellos, pero Enrique no hace caso. Y él va a cosechar los frutos de su propia elección. Porque ellos trabajaron en la corte de su padre. Vuelve y los llama. Lo nombra condestable de Francia, al otro duque Guisa le da otro cargo, ambos son militares. ¿Ok? Otro militar más. Aquí hay otros 2, entre ellos una mujer. Entonces son 4 partidos. Jacques de Albon, mariscal de Francia, otro rango alto militar, el rango más alto que existe en Francia, mariscal. ¿Ok? Controla las tropas y todo eso. El hombre está ahogado en las deudas, pero es muy ambicioso, solo le interesa la plata. A él no le importa perseguir hugonotes con tal de apoderarse de sus riquezas, imagínense. O sea, él persigue por interés, más no por convicción. Creo que Montmorency o el Francisco Lorena, sobre todo, él sí persigue por convicción, facción papal pura. Y luego está esta mujer, la amante del rey. En esta época, una mujer amante ya era vista como algo normal. Hasta el Papa la reconocía. Y le daba regalos a la esposa del rey y al amante, digamos, oficial, por así decirlo, es que es entre comillas, ¿no? Así era en esa época. Y así le llamaban al amante del rey, no me acuerdo cómo se llama, el esposo de Catalina Medici, también el amante oficial del rey. Del rey, o sea, sí, de Enrique, perdón, Enrique II. El amante de Enrique II. Sí, pero también fue amante de su padre. O sea, ella es amante de quien toque ser amante. Pero esa señora es lo mismo, avara, codiciosa, quiere poder y está dispuesta a todo por poder. Tiene hijos con los reyes para asegurarse de que no la van a echar así como así. Entonces, las amantes de los reyes de Francia empiezan a adquirir poder, o sea, ellas van a querer lo suyo. Y ellas dicen, sí, soy amante, pero a mí me da lo que corresponde. El rey queda enamorado de ella, siendo de 15 años y ella de 35. Pero para eso no hay ningún problema en Francia. Si ven, hermanos, cómo empieza a emerger acá Sodoma, libertinaje sexual desenfrenado. En esa época empieza ya la costumbre de que ser cortesana de los reyes es prácticamente ser prostituta del rey.
y de los amigos del rey. Entonces ya no son solamente para el servicio, manutención, atención, no es solamente para la pompa en los desfiles, sino es para las atenciones sexuales también. Entonces el hijo, miren que el hijo empieza a un nivel más de degradación que el padre, pero el padre también estuvo con ella y tuvo varios hijos con ella. Y con Enrique II ahora va a tener varios hijos, se va a asegurar de que hayan varios hijos ahí ilegales, pero esos son su prenda, su garantía, para que no la saquen de allá. Ay, señor. Y la esposa del rey sabe y no hay problema. O sea, la esposa la esposa Catalina, ella eso no le importa. Ella sabe que el matrimonio es para negocio, no para nada más. Y que si quiere placer, pues se busca un hombre, listo. Así eran las cosas en Francia en este momento. Ya aquí se introducen muchas cosas horribles, perversiones, pecados, porque a medida que van rechazando la luz, va entrando el enemigo. ¿Se notan? El enemigo no va a entrar de un momento a otro, va entrando progresivamente y va acabando con la vida de las personas. Pero hablemos, aunque hay 4 partidos, hay casi como un quinto. Vamos a ver quién es ese quinto. ¿Ok? Por favor. A estos 4 partidos podemos añadir un quinto, el de Catalina de Médici, la esposa de Enrique, de pasiones más profundas, pero de mayor autocontrol que muchos de los que la rodeaban. Catalina, mientras tanto, estaba esperando su momento. Había poderes en esta mujer que aún no se había revelado, tal vez ni siquiera a ella misma. Pero cuando su marido murió y la amante ya no dividió con la esposa la ascendencia sobre la mente real, entonces llegó la hora de la revelación y se vio qué astucia consumada, qué lujuria de poder, qué amor por la sangre y la venganza había dormido en su oscura alma italiana. Ella viene a ser así como la Jezabel de la historia, Sí, pero a falta de una Jezabel hay 2, Diana y Catalina. Imagínense, la esposa y la amante. Sí, pero esta Catalina es de esos caracteres que se guardan todo. No se muestran como son. Son muy buenas actrices. Es más, ella actuó como si estuviera ayudando a los hugonotes, a los protestantes de Francia, que le llaman hugonotes. Ella a veces se mostraba, les daba libertad de culto, les dio también a los hugonotes, entonces confunde. Me dice esta señora de qué facción es. Es que los Medici eran así. No se sabe bien para qué lado jugaban. Es como que si les convenía de un lado, se hacían a un lado, a una facción. Si les convenía a la otra, se hacían en la otra. Esa era Catalina de Medici. Ella es sobrina del Papa Clemente VII. ¿Mm? Papa por aquí está el Papa. Lo recordamos rápidamente, los papas aquí. Este Papa Clemente VII, que también se enfrentó con Lutero y todo eso. Él es sobrina de él. ¿Ok? La casó, un acuerdo que hizo Francisco, de casar a su hijo Enrique II con la sobrina del Papa. Entonces, esa es Catalina de Medici. Dice acá que había poderes en esta mujer que aún no se habían revelado. Pasó el tiempo, ella no se mostraba como es, como les digo. Hasta los mismos papas se asustaron y dijeron, esta como que es de la otra facción, por los favores que les hacía a los hugonotes. Pero después vamos a ver que saca las uñas y las clava en su víctima, esta señora. Entonces, muy peligroso. Esta gente ay, no, estar en la corte de Francia desde esa época es lo más terrible que puede pasar. Hermana Leonor, O sea que esta señora
Catalina de Medici fue esposa de Enrique II. Enrique II, sí, señora. Gracias. ¿Quieres nos Ya. ayudas con esta? Sí. A medida que uno tras otro de sus inmaduros hijos, cada uno más inmaduro que el que había precedido, subía al trono, la madre se alzaba en una medida aún más elevada de truculencia y ambición. Sin embargo, hasta el momento no había formado un partido propio, sino que mantenía el equilibrio entre las otras facciones para que al debilitarlas a todas pudiera fortalecerse a sí misma. Cuando acá habla de facciones se refiere a estos cuatro, a estos dos, todos los que están detrás del poder. Ella se hace como a un lado y colabora con todos. Eso confunde. Dice acá, mantenía el equilibrio entre las otras facciones para que al debilitarlas a todas pudiera fortalecerse a sí misma. La paciencia y el autocontrol que tenía Catalina, o un autocontrol, pero yo digo satánico, ¿no? Exteriormente, era terrible. Una mujer muy fría, muy fría. Bueno, así fue educada, ¿no? Es fruto de la educación que le dieron. Ella fue educada para servir a los Medici. Los Medici es una familia muy poderosa, ¿ok? Que hoy en día son los que gobiernan. Varias de las familias que gobiernan, son 13 familias, esta es una de ellas, ¿ok? En esa época, tal vez trabajaban para la facción papal, pero se fueron cambiando a la romana y así. Pero en sí, la persona era oscura, malévola, esta señora. Entonces, uno no sabía qué esperar de ella, no se podía confiar en ella. Tales eran los partidos que dividían la corte de Enrique II, un monarca 3 veces miserable, sin un solo hombre de honor y patriotismo en quien confiar, y no menos miserables cortesanos. Sin duda, hacen un valiente espectáculo, viviendo en salones dorados, vistiendo suntuosos trajes y festejando en exuberantes mesas, pero sus corazones están siempre desgarrados por la envidia o torturados por el miedo. No sea que esta alegre vida suya llegue a un repentino final por el estilete o la copa de veneno. Dos grandes pecados, dice un viejo historiador, se introdujeron en Francia bajo el reinado de este príncipe, el ateísmo y la magia. Ahí lo ven. Ellos, eso sí, para la pompa, para el vestido, para las fiestas, son lo más queridos. Eso es como trabaja el enemigo, ¿no? O sea, poner una fachada en nuestras vidas. Esto es una meditación también para nosotros. ¿Qué fachada tenemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué fachada hemos construido por años? Es hora de derrumbar esa fachada en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos vivir así de fachadas. ¿Sí? Hay fachadas muy sutiles. Meditemos en esas fachadas. Porque ellos eran expertos en esto. Por dentro estaban muertos de envidia o muertos de miedo. Porque entre todos, eso era como sentarse a la mesa, era sentarse a la mesa con varios enemigos. El rey no podía confiar en nadie. Tenían que probarle la comida porque alguien podía envenenarlo. O alguien con una daga lo mataba. Dos grandes pecados se introducen en Francia con este Enrique II. Ateísmo y la magia. Ahí nace. Y ese ateísmo llega hasta hoy día. Este ateísmo es el de Francia. Allá se crea el ateísmo moderno. O se gesta las primeras manifestaciones del ateísmo moderno. ¿Ok? Eso es una clave. A ver, ya. Entonces, increíble esto, hermanos. Increíble. Ateísmo y magia. Sí, la profecía dice que simbólicamente esa ciudad se llama Sodoma y Egipto. Voy a subrayarla aquí. Sodoma, perversión sexual, libertinaje sexual. Ya vemos a Enrique II dejando hijos por doquier. Y ateísmo, idolatría, esclavitud y magia también, ¿no? La magia aquí se refiere ya a ritos que hacen en Francia.
con este rey empieza todas esas cosas. Y es que ellos abren puertas de una forma impresionante. El día de la coronación de Enrique II con su esposa Catalina de Medici, al rey se le ocurre la fabulosa idea de, para amenizar el espectáculo de su coronación, quemar a 4 hugonotes en la hoguera, como parte de la celebración. Hágame el favor. Ese horrendo espectáculo, seleccionan a 4 hugonotes al azar y los matan en plena plaza. Y eso hace parte de la celebración de su coronación. Luego es coronado aquí por los prelados católicos. Se habla de que uno de esos hugonotes lo llevaron a la corte del rey para burlarse de él, haciéndole preguntas, pero realmente quien se terminó burlándose de la corte fue ese hugonote, porque Jesús les dio unas palabras que los dejó a todos perplejos. Ese hugonote era un sastre, y reprendió a la misma Diana de Poitiers, esta señora adúltera, la reprendió y el rey tomó eso como afrenta. En esos 4 hugonotes, uno de ellos muere. O sea, uno de ellos no. Los 4 mueren, pero quiero decir que uno de ellos, mientras muere, se queda mirando fijamente a Enrique. Fijamente, Enrique. Enrique se sienta en un balcón con una ventana dispuesta, todo eso, y se queda mirando a la hoguera mientras es consumido por el fuego el hugonote. El hugonote no le quita la mirada. Se dice que varios días el rey sufrió de tormentos porque en la noche se despertaba con esa mirada de la sangre que había derramado. Él resolvió desde ese momento nunca más volver a mirar a un mártir, pero sí a mandarlos a ejecutar. Qué cosa terrible esto. Enrique II siguió los pasos de su padre, Francisco, que fue el primero en hacer pecar a Francia al iniciar una política de persecución. A la fuerza del ejemplo paterno se sumó, en el caso de Enrique, la influencia de las máximas que continuamente le vertían al oído Montmorency, Guise y Diana de Poitiers. Estos consejeros le inspiraron el terror al protestantismo como enemigo preeminente de los monarcas y fuente de todos los desórdenes en los estados, y le aseguraron que si los hugonotes se imponían, pisotearían su trono en el polvo y pondrían a Francia a los pies de ateos y revolucionarios. El primero y más sagrado de los deberes, decían, era mantener la antigua religión. Acabar con sus enemigos era la expiación más aceptable que un príncipe podía hacer al cielo. Con semejante enseñanza, es de extrañar que la deplorable obra de quemar herejes, iniciada por Francisco, continuara bajo Enrique y que cuanto más multiplicaba el rey sus derroches, mayor era su celo en encender las hogueras con las que creía expiarlos. Enrique II sigue los pasos de su padre al perseguir a los hugonotes. Pero ¿de quién era la influencia? Porque este tipo lo único que le importaba eran las carreras de caballos. ¿Cuál fue la influencia? 3 nombres. Montmorency, ¿ok? Los Guisa, este es Guisa, la familia Guisa, y Diana de Poitiers, su amante, ¿sí? O sea, este y la amante. Los 3 dominaban al rey, lo influenciaban para cogerle odio a los hugonotes. Si notan cómo es la influencia, ¿no? Entonces, por eso no el que gobierna es el que siempre uno ve allá visible y ese es el malo, ¿no? Detrás de ellos hay otros más malos. Entonces, aquí le susurraban al oído, lo influían grandemente contra los hugonotes. ¿Ok? Decían que su deber era mantener la antigua religión. Imagínense si la misma Diana era atea. Ella es la primera mujer atea de Francia. Esa mujer no le interesa la religión, ni católica ni protestante. No le interesa nada de eso. Impresionante lo que llega al ser humano en esto.
y influyen sobre Enrique II. Entonces Enrique II empieza a perseguir como loco a los hugonotes. Desde luego estos hombres, ahí es donde uno ve, hermanas, algo muy importante. Imagínense, digamos que este es del partido republicano. Este es demócrata. Y esta señora es de la Alianza Verde. Sí, hagan de cuenta eso. Pero los tres coinciden en matar a los hugonotes. ¿Importa de qué partido sean? No. ¿Para quién trabajan? Para una facción. Los tres son papales. Los tres son papistas. Este. ¿Por qué Diana la coge contra los hugonotes? Bueno, probablemente ella, le escoge odio, por lo mismo odio que le cogió Herodías a Juan el Bautista, porque le descubre sus pecados. Sí, probablemente es por eso. Pero claramente ellos dos son papistas. Todos ellos son papistas. Entonces el enemigo los usa para el mismo fin. Entonces, si usted ve a Uribe así, promocionando diálogos con la guerrilla, usted ve a Santos promocionando diálogos con la guerrilla, ve a Petro promocionando diálogos con la guerrilla, al final que los tres, aunque sean de partidos diferentes, ¿importa? No. Los tres son de un mismo equipo. Sí. Es lo mismo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, no importa de qué partido sean. Ellos se ocultan bajo partidos y se hacen los que son enemigos el uno del otro y son opositores y eso, pero a la final van a cumplir un objetivo para la misma facción. Mm. ¿Sí? Es así como se debe analizar el asunto. Por sus frutos los conoceréis. La Biblia nos da la clave. Eso aplica no solo para los falsos profetas, sino para los falsos gobernantes, falsos maestros, todo aplica. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí notan? Entonces, qué importante es que el Señor nos enseña a ver con su lupa, con su ojo, no con el nuestro, porque nosotros no sabemos discernir estas cosas. Esa era la influencia de Enrique II, esos tres, principalmente. Se levantaron estacas en Orleans, en Poitiers, en Burdeos, en Nantes, en fin, en todas las principales ciudades del reino. Estos crueles procedimientos, sin embargo, lejos de detener el progreso de las opiniones reformadas, solo sirvieron para aumentar el número de sus profesos. Hombres de rango de Estado y de dignidad en la Iglesia empezaron ahora, a pesar del desprecio que se tenía en la corte por toda la religión, a enrolarse en el ejército protestante. 5 días después, el 9 de julio de 1550, París se iluminó con numerosas estacas. Si ven por qué allá se siente un ambiente terrible, ahí empiezan las ejecuciones en masa, numerosas estacas en París, quemando hugonates, quemando gente inocente, miembros del pueblo de Dios, además, o sea, es que es bien tremendo esto lo que está sucediendo, hermanos, ¿ok? En todas las principales ciudades del Reino de Francia se levantan estacas para llevar a la hoguera a estos hombres, a estos hugonotes. Pero a medida que iban aumentando las estacas, se empieza a multiplicar los hombres que se unen a los hugonotes. ¿Ok? Hombres de rango en el estado y de dignidad en la iglesia. Ahora empiezan ya no la gente del común, sino ahora gente poderosa se empieza a unir. Aquí es donde empieza a surgir la facción romana en Francia, o sea, empieza a rebelarse, no surgir, sino dejarse ver. ¿Ok? A pesar de ese desprecio que tenía la corte por toda esa religión. Acá la religión no se refiere a toda la religión, sino a la de los hugonotes. Cuando llaman a esos de la religión, esos son los hugonotes. ¿Ok? Y se empiezan a enrolar en el ejército protestante. El escenario del martirio era en aquellos días a veces el escenario de la conversión. El siguiente incidente es una prueba de ello. Simón Laloe de Soissons,
ofrecía su vida en Dijon. Cuando estaba en la hoguera y mientras se encendían las astillas, pronunció una ferviente oración por la conversión de sus perseguidores. El verdugo Jacques Sylvester estaba tan afectado que sus lágrimas no cesaron de brotar durante todo el tiempo que duró su oficio. No había oído a nadie antes hablar de Dios ni del Evangelio, pero no pudo descansar hasta ser instruido en las Escrituras. Habiendo recibido la verdad, se retiró a Ginebra, donde murió como miembro de la Iglesia Reformada. La misma estaca que dio la muerte a uno dio la vida al otro. ¿Sí entendimos el testimonio? Mandan a Simón Lalou, me imagino que se pronuncia así, de Soissons, ¿ok? A la hoguera. Mientras preparan las astillas y todo esto, pronuncia una ferviente oración. ¿Por quién ora él? Por sus perseguidores. Y ora para que se conviertan. Uy, qué oraciones tan tremendas de estos mártires, hermanos. Y entonces el que lo va a asesinar, o sea, el que le toca el trabajo sucio de poner la hoguera, de encenderla, amarrarlo, es Jack Sylvester. Mientras él hace todo eso, esa oración lo afecta profundamente y no cesa de llorar hasta que termina de matar al hombre. Pero ahí no termina la historia. Él no puede descansar. Él quiere buscar las escrituras. Nunca había escuchado hablar de Dios, dice acá. Nunca había oído hablar a nadie de Dios ni el Evangelio. Y se fue a Ginebra, aprendió el Evangelio y murió como miembro de la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada es la Iglesia de Calvino. ¿Ok? Así se llama la Iglesia de Juan Calvino. Bueno, Calvino y sus seguidores, ¿no? Esa es la denominación que surgió allá. Esa misma estaca que dio la muerte a uno, le dio la vida al otro. ¿Ah? Impresionante, hermano. La fe de los mártires. Por eso, cada vez que se encendían hogueras, servía para la conversión de otros. Eso tenía su propósito, hermanos. Simón Laló y todos los mártires, no nos cansamos de decirlo, no sufrieron a gritos en la hoguera, ¿no? Ellos caminaban entre las llamas como los hombres cuando caminaron entre las llamas, cuando los mandaron allá en los amigos de Daniel, ¿ok? Igual. Y ellos mueren allá, pero son testimonio para otros. Y así el Evangelio en Francia, a pesar de esta corrupción, hermanos, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra de Dios, y eso se cumplió en Francia. Dios hizo hasta lo último en Francia. Y donde sobreabundó el pecado en la corte, libertinaje sexual, ateísmo y todo esto, se veía también en las estacas, en las hogueras, los testimonios más impresionantes. Se convertía gente allí en la misma escena de la hoguera con los hugonotes. Qué impresionante esto. Y aunque todos sus esfuerzos de esta gente estaban empeñados en erradicar a los hugonotes, entre más los mandaban a la hoguera, más se multiplicaban, más se multiplicaban. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé si alguien quiere comentar algo último, una pregunta. Estamos en el reinado de Enrique II, esposo de Catalina de Medici. ¿Todo está claro? Bueno, yo sé que estas cosas lo ponen a uno a pensar, eso son tremendas. Sí, hermana Lucio, Carito, ¿va a decir algo? Se les abrió el micrófono. Tommy, que Sí, Simón señor. Laloe era hugonote. Simón Laloe de Soissons. Sí, él fue llevado a la hoguera y era hugonote. Sí. Todos de aquí para adelante los llaman hugonotes, a todos los convertidos, a todos los mártires se van a Oye. llamar hugonotes, así como en Inglaterra los llamaron puritanos, cada país les dio como un nombre. Sí, como eso tiene un significado, ¿no? ¿Y cuáles Hugonote. eran los 4 partidos? No, Los yo no. 4, acá los Mira, vuelvo a poner. Estos dos ¿sí ve? Ah, y estos dos.
O sea, eran personas Claro, que pero tenían De seguidores. familias, 4 eran partidos los de familias. líderes, como Ujú. decir, Uribe es el líder del partido de la U, ¿sí? Ok. Detrás de Uribe hay mucha gente. A lo mismo, detrás de Annie de Montmorency está toda una familia, detrás del Duque de Guisa están toda la familia Guisa. Lo Y mismo después de surgió, Jax. y después surgió un quinto partido, Catalina de Médici. No después, estaba ahí entre ellos, Ah, estaban entre ellos, ok. ¿sí? Ok, ok, ya entendí. Claro, porque ella era la esposa de Enrique. Ujú. La misma esposa, ella estaba buscando su momento. Su amante también, o sea, todos. Es que este rey lo mangonearon, pero él tampoco tomó decisiones. O sea, él fue muy débil de carácter. ¿Sí ven? Y aquí vamos a ver esto. Pues, sí fue malo, pero por lo menos tenía cierta firmeza y controlaba el gobierno. Pero este que se levanta el hijo de él, sí, no, nada que ver. Y como dice acá, como dice los hijos inmaduros, uno más inmaduro que el anterior, subían al trono. Esta señora tuvo 10 hijos, de los cuales 3 murieron menos de un año y uno murió al nacer. Y de los 7 que le quedaron, 3 eran mujeres, 4 hombres y 3 fueron reyes de Francia. O sea, ella tuvo 3 hijos reyes de Francia, pero a los 3 ella era, por eso ella se llama la reina madre. Se llama en la historia de Francia la reina madre, porque ella era una reina. Los hijos no servían para nada. Así fueron educados, para ser unos inútiles, lastimosamente. Entonces ellos se los disputaban y como no había firmeza, estos fueron los que empezaron a ejercer influencia sobre el rey. Pero qué curioso que aunque eran de partidos diferentes, a la final hacen los mismos frutos. Todos van contra los hugonotes. Entonces no importa el partido, trabajan para el papado, la facción papal son todos ellos. ¿Mm? Eso trasladémoslo a la historia de Colombia, es la misma cosa, ¿sí? Al principio nos muestran que son de diferentes partidos, pero después resultan uniéndose, haciendo alianzas y no sé qué cosas. Trabajan para lo mismo, Sí, así es. la misma cosa. O sea, no nos dejemos engañar. Son sus frutos los que muestran quiénes son. No su partido. Su partido es un logo, un color, una bandera, o lo que sea que le quieran poner un monacho. Pero eso no significa nada. Bueno, tremenda lección las que nos ha enseñado el Señor hoy. Ahí lo dejamos. Aquí esto va a estar lleno de mártires, eso sí. Pero bueno, hay que estudiarlo, hay que mirarlo y hay que aprender también. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a soportar todo lo que viene. Porque todo esto O- que pasó en Francia se va a repetir. sí, o sea que lo primero, al primer que mataron fue a Simón Laloe. No, el primero no. Él es uno Él es uno de de los... tantos, sino que es una historia para destacar porque se Ah, ok. convierte el que lo mata, el que le Sí, enciende la hoguera, se convierte. O sea, sí. Vamos a ver así testimonios suelticos, porque, mártires en Francia, todos los que quieran, hermanos. Son miles, miles y miles que envían a la hoguera. Yo creo que Francia envió más a la hoguera que la misma España con la Inquisición. O sea, es una cosa de todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, el siguiente sábado seguimos con la ayuda del Señor hablando de Enrique II y quién sigue allí, porque después de Enrique sigue el otro, el otro, el otro, así. Son reinados cortos, pero muy sanguinarios, muy sanguinarios. Bueno, vamos a orar. Vamos a arrodillarnos y oramos. Ya finalizado, Señor, otro de tus santos y divinos días en esta tierra, tu santo Shabbat, día en que nos regocijamos en tu presencia, Dios del cielo, día en que tú nos santificas, porque es el día especial para santificarnos, quitar de nuestras vidas todo aquello que nos afea ante ti. Suplicamos el perdón de nuestras faltas, de aquello que está tan oculto en nuestras vidas que no nos damos cuenta, pero gracias a ti
por ese amor, esa misericordia y piedad que tienes con cada uno de nosotros y de nosotras. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano que se ha conectado hoy por Zoom, por YouTube, por los que no pudieron, donde estén, tú también los bendigas en gran manera. Depositamos en tus manos de amor todas nuestras salidas en esta semana que empieza, Señor. Planes, proyectos quedan en tus manos de amor. Desde ya te decimos gracias por cada bendición que nos vas a dar a diario, minuto a minuto, segundo a segundo. Bautízanos con el poder de tu santo y maravilloso Espíritu todos los días. Danos el don de la fe, danos el don de la sabiduría, danos el don del perdón, danos el don del arrepentimiento, Dios del cielo. Extiende tus alas de amor, métenos bajo ellas, cada hogar, cada familia, cada joven, cada niño, cada anciano, Señor. Oramos por las viudas, viudos, padres y madres cabezas de hogar, por los que están presos de su libertad, pero sobre todo presos, Señor, del pecado, presos en las garras del enemigo, que tú nos liberes, tú nos regeneres, tú nos conviertas, Señor eterno. Por tus enseñanzas en este tu santo día, gracias. A todo el grupo La Verdad os hará libres, bendícenos. Síguenos guiando y llevándonos de tu mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. Por cada pedido que se ha hecho aquí, Señor, cada oración que se ha dejado en tus manos divinas, esperamos en ti. No se haga como nosotros queremos, sino sea hecha según tu santa y divina voluntad. Gracias por tu gracia, por tu piedad, por tu misericordia, por la paciencia que tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.